Bueno, Jonan, ¿cómo te encuentras? ¿Estás bien? ¿Estás recuperado de tu enfermedad y de tu experiencia ahí en IFEMA? Pues estoy perfectamente en el sentido de me siento igual que antes. Los valores que me puedo medir, que tampoco son muchos estando en casa, que son temperatura y tensión arterial, están muy bien. Y lo único, fíjate, es en plan anécdota, lo único que tengo es un síndrome de túnel carpiano, que bueno, pues de tanto sujetar el móvil hablando con medios y demás, digamos que he trabajado demasiado la muñeca y tengo unos dedos un poco con falta de sensibilidad, pero bueno, que eso también está mejorando. O sea, por lo demás, perfecto. Bueno, yo te estoy preguntando por cómo estás, pues porque yo creo que algunas de las personas que van a esta entrevista te van a reconocer enseguida, igual otros no, pero bueno, Jonan, para los que no sepáis, bueno, Jonan es un periodista navarro, afincado desde hace muchos años en Madrid, una persona que fue muy pionera en el mundo de las redes sociales y en el uso del mundo digital, pues para orientado al mundo del periodismo, de los contenidos, y recientemente has tenido una experiencia que desde un punto de vista profesional yo creo que es vamos a llamarlo un privilegio, ¿no? Pero lógicamente desde un punto de vista personal, pues habrá supuesto para ti mucho miedo e incertidumbre, que ha sido que has estado enfermo de la enfermedad del COVID-19 y has estado ingresado en este hospital de campaña en IFEMA durante bastantes días, ¿no? Y desde allí pues has ido contando tu experiencia, también la de la gente que había alrededor y retransmitiendo en tiempo real pues lo que suponía pues estar durante días pues en una situación realmente insólita que probablemente pues nunca te hubieses imaginado en tu vida que te hubiese pasado, ¿no? Entonces, pues nada, me alegro mucho de que estés bien y de que podamos estar aquí hablando. Y te quería decir también que, bueno, abrimos contigo esta serie de entrevistas. En Vico hemos estado Gracias. semanas trabajando en vídeos, en contenidos muy orientados pues para ayudar a muchas empresas y muchas personas, instituciones, pues con trucos, técnicas para teletrabajar y desarrollar su actividad desde casa. Y ahora queríamos también pues, incorporar entrevistas con personas que consideramos que tienen cosas realmente interesantes vinculadas con el mundo digital y esta situación, pues para que nos cuenten su experiencia y su visión, ¿no? Porque yo creo que de aquí, de una experiencia como la tuya, se pueden aprender muchas cosas, ¿no? Entonces, pues nada, bienvenido y encantado de charlar contigo, Jonan. Y encantado, y si esto le puede servir a alguien, efectivamente, encantado de compartir con vosotros mi experiencia, ¿vale? ¿Qué rol crees tú que pueden jugar las redes sociales que deberían, o qué rol tú estás haciendo realmente, o en tu caso has hecho que funcionen, y cómo crees que pueden ser útiles para la sociedad y para las personas? Pues mira, en esta crisis especialmente del COVID-19, especialmente, o sea, siempre se ha hablado del periodismo ciudadano, de que ya todo el mundo pues tiene sus dispositivos móviles y con lo cual a partir de ahí, digamos, llegan antes que los periodistas, porque los periodistas antes tenían que desplazarse hasta allí y eran los únicos que tenían las cámaras y los, digamos, dispositivos para poder grabar. Desde que existen los smartphones, cualquiera, entre comillas, puede grabar lo que pasa. Y en el caso del tema del COVID-19, el problema es que, claro, los periodistas tienen restricciones de movilidad, tanto por el tema de las autoridades y demás, como también desde el punto de vista de sus propios, digamos, medios que les restringen un poco. Es decir, pues los equipos que graban están limitados, no es que esté la gente trabajando, pero en condiciones, o sea, normalmente la gente está trabajando en casa y solo unos pocos, los mínimos necesarios, salen. Todo el mundo puede contar cosas, todo el mundo puede tener acceso a lo que pasa delante de sus narices, con perdón, pero en estos momentos donde las movilidades están restringidas es todavía más importante. En mi caso como periodista, pues claro, yo me encuentro allí, normalmente cuento lo que me pasa en redes sociales, ¿vale? Como sabes, me dedico habitualmente más a temas de marketing digital, pero evidentemente un periodismo lo llevas en la sangre y necesitas, digamos, a nivel vital contarlo. La imagen que tenía la gente de fuera es que IFEMA, entre comillas, era un poco desastre, diciendo así, digamos, por decirlo rápido, ¿vale? Claro. Entonces, convertirme un poco en el corresponsal de todos, porque al final era un poco eso, es decir, los medios me llamaban y yo obviamente les contaba en la función de mis posibilidades, porque al principio pues tenía que estar, digamos, permanentemente conectado a oxígeno, no a nivel vital, sino a nivel, digamos, de recuperación. De repente me doy cuenta de que recibo muchos mensajes que me dicen, desde que te leo, estoy mucho más tranquilo porque mi padre, mi madre, mi abuelo, lo que fuera, está allí y lo que tú me cuentas me da tranquilidad, porque ahora sé que mi familiar está muy bien atendido. Y entonces es como decir, oye, esto es un plus. Y también contar las cosas pequeñas, porque a veces, pues que coma una cosa o que pues una enfermera nos monte una biblioteca o que cosas de ese estilo, pues también te dan un poco el pulso humano. O sea, no se trataba sin más de hablar de cifras o de
No, pues dar esos detalles a veces muy humanos y muy cercanos que la gente le ponen en situación de lo que realmente, pues en este caso era el hospital de IFEMA. Con toda la cantidad de bulos que hay ahora, toda esta historia, tienes ahí una responsabilidad importante, porque hay mucha gente, ¿no?, que te sigue y que has ampliado mucho el alcance, ¿no? ¿Y cómo lo enfocas eso en el día a día? ¿Cómo lo ves, ¿no? Pues, a ver, lo primero, efectivamente, mi fanbase ha aumentado un 40%, ¿vale? En el caso de Twitter, por ejemplo. Con el tema también de, digamos, de la gente que he conocido ahí en IFEMA, es que la gente me pregunta. Y sobre el tema de la responsabilidad, de los bulos y demás, pues evidentemente, ¿vale? Porque, pues desgraciadamente, hay mucha gente preocupándose por difundir noticias falsas, que me parece muy sorprendente y que ojalá se pudiera encontrar a los culpables, porque me parece absolutamente deleznable. Lo mismo que también me parece increíble que haya hackers atacando la infraestructura de la sanidad y de los hospitales, que es como decir, oye, o sea, decir, hace falta ser bastante mala persona, por no decir un taco gordo, ¿vale? Entonces, sí, evidentemente hay una cierta responsabilidad, pero también es cierto que, bueno, que también tenemos que, entre comillas, ser conscientes de que a veces se viven momentos difíciles en el sentido de que no tenemos experiencia en muchos temas. ¿Hay alternativas, digamos, versus pues, todo esto que se habla un poco de la censura para mejorar un poco la salud del debate, de la conversación en redes? ¿Qué ves, qué consideras, qué crees tú que se puede hacer para mejorar un poco esta situación? Evidentemente es un tema complejo, ¿vale? Y que no tiene una solución, como tú dices, de blanco o negro. Yo, de todas formas, me acerco más a la postura de que haya libertad de expresión, ¿vale? Pero que también haya que los esfuerzos de los gobiernos sean más en castigar y encontrar a los culpables de estas cuestiones y que los castigos sean severos. La libertad de expresión es un derecho, yo creo, fundamental y muy, muy necesario, y más también en estos tiempos que también ya tenemos una serie de libertades, digamos, castigadas o contenidas en el sentido de libertad de movimientos, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces, evidentemente, una cosa es, digamos, el que uno pueda decir algo de manera libre, y otra cosa es que se permita que, pues, digamos, personas con mala intención generen información negativa, etcétera, etcétera. Es importante que los gobiernos controlen eso y luego también que presionen a las redes sociales. O sea, por ejemplo, Facebook está empezando a hacer algunas cosas y de cuando en cuando a lo mejor ves en tu muro una noticia que comparte un amigo tuyo y te sale una sobreimpresión que pone esto es fake, ¿vale? Y puedes comprobar y ver realmente por qué es. Eso está muy bien, ¿vale? Pues hay un ejército de bots. No tenéis más que ir a cualquier publicación que veáis ahora, tanto de medios de comunicación, pero sobre todo las oficiales del gobierno en Facebook y las oficiales de los partidos en Facebook. Miráis los comentarios positivos y sospechosamente la gente desde el extranjero opina mucho más que desde España, ¿vale? Y claro, eso está pasando hoy. Los gobiernos que presionen digamos, a las redes, pues a Twitter, a Facebook y demás, para que hagan bien su trabajo, que hagan todo lo posible por encontrar a los culpables y ponerlos en visibilidad. ¿Tú qué recomendarías ahí un poco o cuáles serían las recomendaciones claves, digamos, para poder pues estar bien? Cierto ejercicio de, digamos, responsabilidad en el sentido de decir, lo mismo que a veces no hablas cuando estás muy caliente, en el sentido de decir, pues estás muy enfadado y dices, prefiero no hablar, prefiero pues tampoco difundir determinadas informaciones en caliente, porque eso es a veces un poco el resorte del que utilizan estas personas para movilizar a la gente para su interés. Si ves que una información te produce demasiada indignación, reflexiona un poco. Trata de contrastarla en el sentido de, bueno, pues ver qué otras fuentes se dicen lo mismo. Claro. Entonces yo recomendaría un poco eso, una cierta prudencia. Okay. Bueno, Jonan, pues yo creo que muchísimas gracias. La verdad es que ha sido muy interesante. Y de nuevo, pues, bueno, pues transmitirte también mi alegría porque estás bien, te has recuperado, yo te he seguido ahí, te he ido siguiendo tu evolución ahí durante la enfermedad y pues eres uno de los que te has recuperado y eso es una gran noticia. Y además yo creo que nos has podido acercar a una realidad pues que todos teníamos esa gran curiosidad y nos la has podido acercar pues con frescura, pero también con honestidad, que yo creo que es un tema clave y de forma muy personal, ¿no? Pues te lo agradezco enormemente porque tú sabes que te admiro mucho y a nivel profesional y a nivel personal. Y luego, sin más, hacerte un apunte que sí me gustaría decir y que va al hilo un poco de lo que comentas. Si miramos las cifras del coronavirus, ¿vale? Y por irnos a las frías estadísticas, que a veces ya sabes que ayudan a entender un poco las magnitudes de este problema, hay una cifra muy grande, que es la de contagiados, ¿vale? Luego hay una cifra tremenda y terrible, que es la de la gente que no lo consigue superar, los fallecidos, y es una desgracia, aunque fuera uno más,
pues eso, y muchísima gente se ha afectado, porque al final es muy difícil que no conozcas a alguien que lo haya pasado o que no haya perdido a pues, sus abuelos, sus padres, etcétera, etcétera, si era gente mayor. Y es una enorme tragedia, sobre todo porque perdemos una generación que son los que nos han puesto aquí. Pero luego hay una cifra, que es la cifra de la esperanza, que es el de la gente que se cura, como es mi caso, ¿vale? Y si lo miramos puramente y estadísticamente, mira, yo cuando salí era el 30%, ahora llevamos por el 40 y pico. Y cuando todo esto termine, espero y supongo que estará en torno al 90 y pico, porque casi toda la gente que está ahora mismo, el otro número grande es el que es los que están ingresados y esos en gran parte también se van a curar, ¿vale? Entonces, que haya una cierta esperanza, que la gente siga haciendo lo que tiene que hacer, que normalmente es quedarse en casa, y que si pueden ayudar con algo, que lo hagan. Muy bien. Pues nada, muchas gracias. Gracias a vosotros. En contacto.